Muy buenos días para todos. Señor les bendiga. Estamos en esta serie, llegando a la mitad, que se llama Cristo magnificado en mi cuerpo. Hemos predicado en las semanas anteriores cómo es que somos llenos del Espíritu Santo. Cómo todo aquel que ha creído es lleno del Espíritu Santo. Que no tiene que suceder un proceso especial porque es Dios el que lo hace y que te llenó. Si tú has creído, eres lleno del Espíritu Santo. Y más aún, si tú te bautizaste y lo mostraste públicamente y fuiste a las aguas en el bautismo, con eso tú muestras públicamente que eres lleno del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos enseñó que esas son las prácticas religiosas que los cristianos debemos llevar a cabo: el bautismo y la cena del Señor. Y por eso es muy importante que entendamos que así como somos llenos del Espíritu Santo, es Cristo nuestro Señor el que viene a gobernar en nosotros, que ahora somos el templo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que predicábamos, que enseñábamos acerca de eso? Que ahora nosotros somos los templos del Espíritu Santo, somos los que vivimos ya no en la carne, sino que vivimos para Él. Hoy precisamente vamos a escudriñar un poco más acerca de lo que significa nuestra carne en oposición contra Dios. Y el título del mensaje de hoy lo he llamado El imperio de la carne. Y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por estas preciosas y hermosas personas que hoy han dispuesto su corazón para estar aquí, para recibir de ti, para ser enseñados, para ser transformados, para que cada uno de ellos glorifique tu santo nombre, mi Señor. Por eso te suplicamos que tu palabra, que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más íntimo, hasta los tuétanos, hasta el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, entonces esa palabra se vuelva gran luz para nosotros por la llenura del Espíritu Santo, para que tomemos decisiones verdaderas de cambio y de transformación en nuestro carácter. Para la gloria tuya oramos, mi Santo Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Génesis 4, verso número 7, yo leo en la Nueva Versión Internacional. En este pasaje, el Señor habla con Caín, el que mató a Abel. Y miren lo que él le dice: si hicieras lo bueno, ahí está hablando Dios, le dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si hicieres lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. Y luego dice, no obstante, tú puedes dominarlo. Y en la Nueva Traducción Viviente nos dice, préstele atención a lo que dice esta versión, Nueva Traducción Viviente: serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo.
Y aquí empezamos invitándote a hacer una reflexión. Aquí el Señor nos inicia hablando y dice, si hicieras lo bueno, serás aceptado si haces lo correcto. ¿Quién dice eso? Dios lo dice. ¿A quién se lo dice? A cada uno de nosotros. Y a veces los cristianos viven en este mundo, en esta tierra, pensando que únicamente es Dios el que va a venir a cambiarte, pero que tú no tienes que hacer nada. Yo he ido a la iglesia, pero no he cambiado. Es porque tú no has querido cambiar, porque la palabra sí se te ha dado, pero tú no has decidido obedecerla, no la has creído. Y por lo tanto, hay algo que sucede allí y es que el pecado te controla, es ansioso por controlarte porque está al acecho y te domina. Pero lo que dice la palabra es muy diferente. Dice, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y también en la nueva versión internacional al final dice de ese versículo, dice, no obstante, o sea que, es decir, que tú puedes tener el control. Es decir, que tú tienes la autoridad, como hablábamos en la predicación de la semana antepasada, tú tienes la autoridad en Cristo para dominar el pecado, para dominar tu carne. Tú no estás solo. Tú eres lleno del Espíritu Santo. Ay, es que mis pasiones, mis emociones, mis deseos, mis amistades, mira lo que te dice la palabra. Eso es lo que vamos a escudriñar el día de hoy. ¿Quieres ser verdaderamente libre? No te dejes controlar por los deseos tuyos. El peor enemigo que tú tienes eres tú mismo. Ese es el peor enemigo. Y vamos a mirar por qué. En el Nuevo Testamento, carne, por eso el título de esta predicación se llama El imperio de la carne. Y debes saber algo. Cristo tiene el control, o Dios tiene el control de todo, en toda la tierra, en todo el universo. ¿Tú qué piensas? ¿Sí lo tiene? Hay quienes dicen que no. Y hay quienes dicen, si Dios tuviera el control, entonces ¿por qué se murió este? ¿Por qué aquel niño nació así? ¿Por qué este se enfermó? ¿Por qué este vive en pobreza? ¿O por qué aquel es tan rico siendo tan malo? Y empezamos a argumentar. Empezamos a razonar y resultamos culpando a Dios. Pero resulta que nuestra carne, es decir, nuestro ser nació caído. Y aquí te pido, levantes la mano. ¿Tienes hijos pequeños? Levanta la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Con hijos pequeños. Lo primero que debes saber es esto. Y te pido perdón si te ofendo en tu corazón. Pero tengo que decirte la verdad. ¿Sabes qué? Ninguno de ellos es cristiano. Y entonces tú eliges vivir en tu carne para dejarlos que el mundo los gobierne, los enseñe y los disipule, o tú decides ser cristiano, ser creyente, amar a tus hijos como los ama Dios y empezar a llevarlos en el camino para que un día, cuando sea el tiempo, ellos tomen la decisión de ser cristianos. Pero la tarea empieza hoy, no mañana. Entonces les decía, en el Nuevo Testamento, carne se refiere tanto al cuerpo físico como a las tendencias pecaminosas que tenemos todos nosotros en comparación con las cualidades espirituales. Las tendencias pecaminosas como la lujuria, la mentira, el chisme, el adulterio, la fornicación,
el engaño, la trampa, la murmuración, todas esas son fuentes de tentación que todos nosotros somos llamados a resistir. Por eso bien dice la Escritura, resistan al diablo y ese huirá de ustedes. Pero si no resistimos, sino que nos dejamos doblegar, por ejemplo, llegó el de los ojitos bonitos, el del cabello bien peinadito y zapatos bien lustrados, y te engolosinó y te dijo que eres una princesa y caíste en la trampa. Y después crees que estás enamorada, pero no sabes que lo que estás es siendo engañada. Porque, ¿sabes qué? Vuelvo a repetir, Dios lo controla todo. Y cuando Dios lo controla todo, entonces si yo creo que Dios lo controla todo, yo debo elegir de acuerdo al control de Dios en su palabra. ¿Sí me hago entender? Piensa en eso. Piensa en eso. Una persona no es adúltera porque nació adúltera, es que eligió ser adúltera. Una persona que vive metida en la pornografía, vive en la pornografía porque un día la vio, le gustó, le apasionó y se quedó ahí y no quiere entender que eso no le agrada a Dios, aunque lo sabe en su interior. Y lo sigue haciendo. El que consume droga, el que consume alcohol, el que tiene un amante, es exactamente igual. Un día probó un poquito, un día avanzó, le gustó, siguió probando hasta que su carne lo venció y se dejó doblegar. Bien nos dice que debemos resistir. Y en Juan 3:6 dice la palabra: lo que es nacido de la carne, ¿carne es? ¿Cómo nacimos todos nosotros? De la carne. Somos carnales. Desde que nacimos en la caída, después de Adán para acá, todos hemos nacido en la carne. Y los deseos de la carne es lo que tenemos, lo que queremos hacer. Y dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí hay una guerra, ahí el Señor nos está mostrando, vamos a verlo más adelante, pero ahí nos está mostrando que hay una lucha entre esa carne y entre el Espíritu, porque es que tú no eres solo carne. Nos enseñaron en la escuela que nacíamos, crecíamos, vivíamos, nos alimentábamos y moríamos, pero eso no es así. Dios, que nos dio aliento de vida, nos creó como seres eternos. Y como seres eternos tenemos un fin a dónde ir, o al infierno o al cielo con Cristo. Pero somos nosotros los que elegimos aquí a dónde ir, porque Dios nos permitió esa facultad. Él nos dio esa gracia. Esa es su gracia soberana, que Él extendió su gracia y su amor sobre nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos enemigos de Dios. En Romanos 7:18, en la versión Reina Valera, nos dice: y yo sé que en mí, ahí está hablando el apóstol Pablo, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, esto es, en mi cuerpo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y aquí el Señor nos muestra un secreto muy importante. Muchos de nosotros, todos los seres humanos, la gran mayoría tenemos buenas intenciones. Pero usted conoce al asaltante o ha oído de él, del mafioso, del político corrupto, del socialista, del comunista, ha oído del homosexual, ha oído de muchas costumbres perversas que adquiere la gente y dice, no, pero es que yo no quería ser así, pero es que me tocó. No, es que se dejó dominar por la carne, pero aunque el querer está
el querer el bien está en esa persona, no está el hacerlo. No lo desea hacer. Y entonces aquí se tiene que romper un paradigma, mis amados. Hay un paradigma que tenemos que romper y es el hecho de andar creyendo por ahí como cristianos que como cristianos nosotros somos buenos o perfectos, que ya no pecamos y que no pecamos porque no somos mafiosos o porque no somos políticos corruptos o porque no somos de esto o de aquello, sino que salimos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, como muchos dicen. Mentira, está el querer hacer el bien en nuestro corazón, pero no el hacerlo. Ese paradigma se tiene que destruir. Pensamos mal de las personas. El que nos sirve, quisiéramos que nos sirviera mejor, porque pensamos mal de él. ¿Y por qué no me hizo? ¿Por qué no me sirvió de esta otra mejor manera? ¿Por qué no me enseñó de esta otra mejor manera? Y lo juzgamos y nos metemos en la vida de las personas tratando de enseñar que lo mejor sería es lo que yo pienso. Y no nos damos cuenta ni siquiera que estamos pecando. Eso es algo en lo que debemos reflexionar hoy seriamente y debemos corregir. Es que en la vida me han tenido que pasar a mí tantos y tantos sufrimientos. Pues mírate, ¿dónde están los sufrimientos que han pasado en tu vida? ¿Fue culpa de Dios? ¿Fue culpa de tu papá? ¿Fue culpa de tu mamá? No, no los culpes a ellos. La palabra del Señor dice, cada uno es responsable, no los padres. Son los hijos los que son responsables, son las personas las que somos responsables de nuestras decisiones. ¿Pero por qué tomamos malas decisiones? Porque no conocemos la verdad. Vivimos en un mundo caído y amamos este mundo. Deseamos amar este mundo. ¿Vieran cómo estaban ayer los centros comerciales? Día del amor y la amistad. ¿Cuál amor? ¿Cuál amistad? Estaban esos centros comerciales atestados. No se podía entrar. Las calles, montones de trancones por todas partes. ¿Por qué? Porque estaban celebrando, dizque, el amor y la amistad. Cuando deberíamos era celebrar el amor de Cristo. Que Él es el que nos amó verdaderamente y nos rescató cuando estábamos perdidos, completamente perdidos. El apóstol Pablo nos dice ahí en Filipenses 3, del 3 al 11, en la Nueva Traducción Viviente. Mire esto que nos escribe el apóstol, tan tremendo, tan serio. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo más. Y mire lo que él describe de sí mismo. Fui circuncidado cuando tenía 8 días. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada
cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Amén. Amén. Y nosotros hacemos lo que Él dice. No lo hacemos. Mire el lenguaje de los jóvenes del día de hoy. La palabra del Señor dice que ninguna palabra mala salga por tu boca, sino solo palabras buenas para el bien de los que escuchan. Pero sin embargo, los jóvenes de hoy tratan a los amigos, a las amigas, a los compañeros, a los familiares, incluso a su propia mamá, le hablan con palabras vulgares. Y lo más terrible, las mamás de hoy les toleran eso, se lo permiten. Ayer estaba en un centro comercial y un niño de 8 años diciéndole a la mamá, oiga mamá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, hijos? Este mundo quiere permearte, este mundo quiere doblegar tu carne quiere aceptar al mundo y tu carne, aunque tiene en el interior, y tú lo sabes de qué estoy hablando yo, allá en tu interior, en lo profundo de tu corazón, está el deseo de hacer lo bueno, pero no lo quieres hacer. Por eso necesitas ser exhortado. Por eso hoy que estás aquí como hombre, yo invito a ti, hombre que estás aquí, te invito a que pienses hoy, ¿qué clase de hombre eres? Yo debo preguntarme a mí mismo, ¿qué clase de hombre soy? Y tú como mujer, ¿por qué no te preguntas qué clase de mujer eres hoy? ¿Y qué clase de mujer quieres ser? ¿Eres una verdadera esposa? ¿Tú como hombre eres un verdadero esposo? ¿Eres un hombre de Dios? ¿Eres un verdadero hombre que tiene temor de Dios y que predica en su casa la palabra sana, la palabra de verdad? ¿Amas a tu prójimo? ¿Amas a tu familia? ¿Corriges lo que está mal o lo toleras? Es que mi hijo hoy es famoso, dicen los papás de los influencers. Uy, es que es muy famoso y gana mucho dinero y no le importa a esa persona, a ese papá o a esa mamá de ese influencer de 16 años que se esté perdiendo en el infierno o que mañana se quite la vida. No les importa. Importa es cuánto ganan, cuántos likes tienen, cuán famosos pueden llegar a ser. Pero no saben que están perdidos en sus delitos, en sus pecados. Van camino al abismo. Esto, mis amados, es muy importante. Que pensemos, que reflexionemos en esto, porque dependiendo de la clase de personas que nosotros seamos, así será nuestra vida. Y también de eso dependerá nuestra eternidad, que es lo más importante, mis hijos. Tú tienes que vivir pensando en tu eternidad, no en tu momento actual, no en cómo satisfacer los deseos carnales de tu mente, de tu carne, de tu cuerpo. Esa no debe ser el plan de tu vida, porque estás completamente muerto y perdido.
Ahora bien, la pregunta que yo hago tiene que ver con las diferentes respuestas que el mundo puede dar. Y ustedes miren, pregunte a las personas, haga el ejercicio, lo invito a que haga el ejercicio. Pregúntele a las personas, ¿qué clase de hombre es usted? ¿Qué clase de mujer es usted? Y va a ver las respuestas. Le van a decir, no, es que yo soy una persona importante, es que yo tengo dinero, es que yo soy inteligente, es que tengo muchos títulos, es que soy fuerte o soy débil, o tengo buenos talentos, o tengo buenas relaciones, porque todas esas cosas, aunque es cierto que pueden definir la vida de personas en esta tierra, son de muy poca importancia comparadas con quienes son cada una de ellas delante de nuestro Dios. Porque delante de Dios, ¿de qué sirve el dinero? ¿De qué sirve un título? Escucha a uno las mujeres que ya a uno le da vergüenza abrir ese internet para ver solo cosas que son absurdas. Me acuesto con uno que le pague el mejor hotel. Me acuesto con uno que me lleve a la playa de Cartagena. Me acuesto con uno que me lleve a Santa Marta o el que me compre la mejor ropa. Este mundo está totalmente prostituido, perdido. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros, sus hijos, ni de nuestras generaciones. Por eso la pregunta que realmente cada uno de nosotros debe hacerse, Andrés, es que ¿quiénes somos delante de Dios? Pregúntate, Andrés, pregúntate, Osquitar, pregúntate, Laura, ¿quién eres tú delante de Dios? Porque eso es lo que realmente el Señor quiere definir, quiere que tú tomes en definición para tu propia vida. Es decir, si somos buenos hijos de Dios o malos hijos de Dios. Y eso tiene que ver con qué clase de personas, somos en nuestra relación con Él. Oramos, leemos la palabra, buscamos el consejo de Dios. Es que venir a la iglesia, muchos lo tienen como el proceso de peco, rezo y empato. Eso era lo que se hacía en la tradición. No, Señor, esas doctrinas falsas son mentira y no sirven para nada. Cuando tú vienes a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, empiezas a conocer la verdad y al conocer la verdad, empiezas a corregir lo que está mal en tu vida y empiezas a examinarte, a darte cuenta que definitivamente si sigues en esa vida estás perdido, pero que si lo corriges y te aferras a tu Señor, entonces tienes luz, tienes esperanza, tu vida cambia y empiezas a ser transformado y hay algo que empiezas a experimentar y es el fruto del Espíritu Santo. La paciencia, por ejemplo, para esperar al escogido de Dios que será tu esposo. ¿Por qué lo das todo? Muchas mujeres dicen, todos los hombres son iguales. Aquel desgraciado me hizo tal cosa y por eso todos los hombres son iguales. Y dicen, no me casaré. Engañadas por el mundo, por el diablo y por su propia carne. Por eso deben evaluar realmente quiénes son delante de Dios. Claro, este mundo está lleno de hombres y mujeres malos, de perversos, de quienes oprimen, de quienes engañan, de quienes hacen todo lo malo. Pero Dios de eso precisamente fue que vino a liberarlos. Primera de Corintios 3, del 1 al 3 nos dice: así que yo, ahí está hablando el apóstol Pablo, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales,
porque todavía no podíais recibirlo. En verdad ni ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Miren esto. Cuando tú empiezas el camino en el Señor, el camino en la palabra recta, en la palabra de verdad, tú recibes al Espíritu Santo porque has creído en Él. Tú confías en Él y entonces ya tus deseos mundanos empiezan a cambiar. La gente que te ofendió, la gente que te originó daños a tu corazón, a tu vida, la gente que te ofendió, la gente que te engañó, que te maltrató, Dios empieza a encargarse de ellos. ¿Entiende eso? Dios toma cuenta de ellos y tomará cuenta de todos los perversos, de todos los que hacen lo malo. Nosotros, como ya empezamos a ser entendidos, entonces debemos empezar a cuidarnos de nosotros no ir a hacerle mal a nadie. Mateo 7:12 esa es la regla de oro para que tomes nota. Nunca le hagas mal a nadie, ni en tus pensamientos, ni en el más mínimo deseo de tu mente ni de tu corazón. No le hagas daño a nadie, porque lo que tú siembres, eso vas a recoger. Enseña lo bueno, pero para enseñar lo bueno, corrige lo que está mal en tu vida. Todos nosotros, ni uno solo, es perfecto. Todos somos ignorantes. ¿Sabías eso? Una cosa es ser analfabeto y otra cosa es ser ignorante. Hay personas que leen, otras que no les gusta leer, y esos son tal vez los más analfabetas, porque sabiendo leer no leen. Preocúpate tú por hacer lo bueno, por leer, por instruirte, por corregir lo que está mal en tu vida. Preocúpate, porque nadie más lo va a hacer por ti. Dios ya lo hizo por ti. Y si tú lo crees, el futuro que Él te asegura es un futuro bueno, es un futuro de bendición. Pero lo más importante es que es un futuro eterno. Nosotros somos hombres y mujeres naturales que nos quedamos en lo humano y por consiguiente hemos obtenido ya la salvación. Piensa en eso. ¿Somos eso? Somos hombres y mujeres naturales que solo pensamos en quiero tener esto, quiero tener aquello, quiero alcanzar esto, quiero alcanzar aquello, pero ¿no queremos la salvación de nuestra alma acaso? Esa es la reflexión que debemos hacer. Porque eso es lo más importante. ¿De qué te sirve a ti, como dice la Escritura, ganar el mundo si tu alma se pierde? El que piensa así, el que piensa en las cosas de este mundo, debe llegar a una seria reflexión. Su espíritu está muerto y su vida la controla Satanás. Así de sencillo. Es posible que duela y es posible que alguien lo esté confrontando esta palabra el día de hoy, pero es la verdad. Y Dios quiso venir a traernos su mensaje para que salgamos de esos lugares oscuros donde nos hemos metido, creyéndonos buenos. Ojo con eso. Creyéndonos buenos. Yo no estoy hablando para el que quiso llegar a la iglesia como nuevo el día de hoy. Estoy hablando para todos los creyentes, incluso los que llevamos años dentro de la iglesia. Debemos corregir. ¿Acaso es que nos gusta más el mundo? ¿Acaso es que nos apasiona más el mundo? ¿Acaso es que nos sentimos felices, claro, de que nuestros hijos obtengan una profesión, pero que se vayan allá, como decía esta semana un hermano mío, y mi hijo otro termina la carrera, ya está en su proceso de grado,
y se va para Barcelona. Y él no es cristiano. Y Barcelona es una de las ciudades más podridas de este mundo. Allá está viviendo una sobrina mía, está viviendo otro sobrino mío. Y lo que se ve de todo lo que ellos viven y hacen es oscuro, es espantoso. Y está bien que alguien pudiera irse a Barcelona, pero siendo primero formado en Cristo como un discípulo, para que aprenda a vivir en este mundo corrupto, en este mundo perverso. No quiere decir uno que no vaya a Barcelona o no vaya a Las Vegas o no vaya a la calle del Cartucho en Bogotá o al Bronx. Uno puede ir allá. Pero ¿cómo está preparado para ir? ¿Será que es que nos gusta mucho el mundo? En otras palabras, amada iglesia, ¿todavía no tenemos el Espíritu de Dios que nos da vida eterna? Piensa en eso, por favor. Tú debes pensar en eso. Hoy, hace 8 días, hablábamos de la predicación de cómo es que el Espíritu Santo llega a nuestro corazón cuando creemos y cómo el Señor Jesucristo nos dio ejemplo que cuando Él se bautizó, el Espíritu descendió. Pero ¿saben qué? En el creyente, el asunto de la llenura del Espíritu Santo es Dios quien lo propicia. Él es nuestro propiciador. Tú lo único que tienes que hacer es creer y empezar a caminar porque Él es el que pone en ti el querer como el hacer. Porque es por su buena voluntad. Pero eso no quiere decir que entonces te sientes y después te levantes y digas, sí, ve, aquí estaba esperando y Dios no hizo nada. No, Dios se mueve en tus acciones. Amén. Porque el que es carnal ni siquiera se da cuenta que lo es. No, pero ¿y qué tiene que a mí me guste la rumba? Mira lo que hay alrededor de la rumba. Hay drogas, alcohol, hay mentiras, hay engaños, hay trampas, hay acusaciones, hay señalamientos. Y si tú sigues haciendo la lista de lo que ocurre alrededor de una rumba y se lo dice una persona que duró metida ya montones de años, ahí te vas a dar cuenta. Pero no, lo que pasa es que a pesar de lo que usted me diga, a mí me sigue gustando la rumba porque es que yo tengo derecho a vivir, dicen muchos. ¿Cuál vivir? ¿Quién dijo que vivir enrumbado, eso es vivir? No, señor, ese es un engaño, esa es una mentira, esa es tu carne que quiere deleitarse en el pecado. Eso no es vivir. Eso es morir, eso es alimentar la carne para la muerte y perdición eterna. Mucho cuidado, porque la certeza mayor que tenemos de la nueva vida en Cristo, es decir, nuestra salvación, es que ya no nos atrae el mundo y los deseos de nuestra carne empiezan a desvanecerse porque ahora tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios en nosotros. Y eso sucede por fe. Eso sucede por fe. Eso sucede es cuando tú crees. Dios no obliga a nadie. Dios no va a venir a presionar a nadie. Las religiones son las que manipulan. Dios no manipula a nadie. Primera de Juan 3:10 en la NTV nos dice: por lo tanto, podemos identificar, y mire que lo está diciendo es el apóstol el apóstol Juan. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Y nótese que aquí hay algo muy especial. Dice solo 2 características. ¿Quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo? Porque es que no hay más de quién ser hijo.
Porque es que hay unos que dicen, no, lo que pasa es que él es muy mundano, él es hijo del mundo. Y el otro dice, no, es que él ama mucho la carne, es un carnal, es hijo de la carne. No, la palabra del Señor nos dice, solo hay dos distinciones. Unos que son hijos de Dios y otros que no lo son. Y los que no lo son, son hijos del diablo. Porque ellos no quieren hacer la voluntad de Dios. Y a la gente no le gusta que se le diga esto. Esta clase de predicaciones a la gente no le gusta, le molesta. Pero ¿saben qué? Es la verdad y tiene que salir de aquí haciendo una reflexión. Y si se muere hoy, ¿a dónde se va si no creyó? Tan sencillo como eso. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. En eso se nota el amor. Mire que aquí nos reunimos y es un grupo pequeño. Y sin embargo, aquí hay personas que ya tenemos un grupito, más o menos, y personas que ni siquiera se conocen entre ellos, ni siquiera se saludan. Cuando hacemos, por ejemplo, aquí la celebración de bienvenida los domingos para las personas nuevas, hay personas aquí que seguramente piensan, no, pues, ¿y yo por qué tengo que ir a saludar a aquel? Orgullo, soberbia, vanagloria, deseo de reconocimiento en su corazón y no lo hace. Se resiste. ¿Por qué? Simplemente porque su vida no ha sido transformada. Entonces tiene que permitirle al Señor que ese proceso se inicie. Por eso dice la Escritura, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué más dice el versículo al final? Y a su tiempo serán enaltecidos. ¿Y quién es el que enaltece? Dios, el Señor. Él es el que lo hace, Él es el que lo puede hacer. Primera de Juan 3 dice, no debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Aquí saqué un pensamiento de eso. El que no tiene amor por sus hermanos está muerto. El que no tiene amor por sus hermanos está muerto. No te dejes llamar religioso. Cuando los otros se enteren que tú estás asistiendo a la iglesia cristiana y cuando ya eres valiente y dices, soy miembro de la familia de Dios, no te dejes apabullar con aquellos que te llaman religioso, fanático o legalista. No admitas eso, más bien dile, estoy muy agradecido con Dios porque ahora conozco la verdad y esa verdad se la estoy llevando a muchos que no la conocen. Entonces siéntete orgulloso de ser llamado hijo de Dios. Aquí debemos detenernos a pensar con mucho cuidado en lo que acabamos de leer en estos 2 versos de Juan. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno. Y hay gente que dice, no, pero si es que yo definitivamente nunca voy a comprar una pistola y nunca voy a matar a nadie. ¿Y qué si conduciendo tu vehículo te estrellas y matas a un niño? ¿Estás exento? No, no estás exento. Piensa en eso. Detente a pensar, detente a reflexionar. El asunto no depende de nuestra convicción, mis hermanos. El asunto cristiano no depende de cuáles sean tus convicciones solamente, sino que tiene que ver es con tus acciones. Tú tienes que demostrar con tus acciones que amas a Dios, que amas a tu prójimo, que te amas a ti mismo. Esa es la vida que el Señor nos entrega.
Caminar en rectitud debe ser evidente ante las personas en la casa, en la universidad, en la sociedad y obviamente en la iglesia. Pero no puede ser un cristiano fantasma. Aquí tenemos algunos, ¿sabían? Que aquí hay algunos cristianos fantasmas. Se termina el servicio y de pronto yo digo, voy a saludar a él. Cuando, se desapareció. Ya se fue. Se esfumó. No sabemos si fue que vino el arrebatamiento, pero se desapareció. Y debemos tener coinonía unos con otros, comunión unos con otros. Además, porque es en la familia de Dios donde el Señor se manifiesta. Porque es ahí, ¿se acuerdan que el domingo pasado hablábamos de cómo es que el Señor dio dones a los hombres? El don de sanidad, el don de milagros, el don del discernimiento espiritual, el don del servicio, el don de la administración. Todo eso se lo dio Dios a la iglesia, no a los que están afuera. Por eso es que debemos ser miembros de la familia de Dios. El amar, mis hermanos, se muestra con hechos palpables, que se escuchen por el testimonio de otro. No que yo diga, yo te amo. No, no es eso. Es que yo te lo demuestre y los demás me vean y me digan de mí que yo verdaderamente te amo a ti y que amo a mis hermanos. Es con hechos, debe ser palpable. Esa es la manera como yo demuestro que soy un hijo de Dios. Pero también es la manera como descubrimos que hay unos que no lo son. Ahora bien, llegamos al meollo del sermón de hoy. ¿Cómo vencer el imperio de la carne? Job, capítulo 31, del 1 al 4. ¿Por qué le puse yo este título a este sermón? El imperio de la carne. Les hago una pregunta, mis amados. ¿La iglesia cristiana existe en la tierra? ¿Amén? Sí, ¿cierto? Esta es una muestra, esta es una iglesia local que pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo de toda la tierra, su iglesia invisible, la que nosotros no vemos, porque no es necesario que tenga un título allí como otros sistemas lo hacen, no. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros pensamos en eso, en el imperio romano, que fue el que persiguió a los cristianos cuando nació la iglesia del Señor Jesucristo, fueron y los persiguieron, ¿cierto? Y los mataron. ¿Y destruyeron la iglesia? No. ¿Y el imperio romano dónde está? ¿Dónde está? No existe. Fue destruido. ¿Quién lo hizo? Dios. Y la iglesia de Cristo hoy está viva. El imperio y los imperios del mundo están bajo el control de Dios. Y Dios es el que nos va a permitir a nosotros establecer el reino de los cielos en el tiempo de su venida. Por eso estamos preparándonos, por eso es que somos instruidos, por eso es que somos enseñados y formados como discípulos de Cristo, para que tus talentos, si eres arquitecto, economista, ingeniero o un simple empleado o un obrero, en lo que tú hagas, en lo que tú te desempeñes, te conviertas en un siervo del Señor y allí donde tú estás, en lo que se mueven tus talentos, tú le sirvas a otros y los enamores del Señor, porque llevas la palabra de verdad. Job 31, del 1 al 4 nos dice: hice un pacto con mis ojos, aquí está hablando Job, de no mirar con codicia sexual a ninguna joven,
Pues, ¿qué ha escogido Dios? ¿Qué ha escogido para nosotros el Dios del cielo? ¿Cuál es nuestra herencia del Todopoderoso en las alturas? ¿No es calamidad para los malvados y desgracia para quienes hacen el mal? ¿No ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? Mira la reflexión, solo mírala tú y respóndete a ti mismo. Entonces yo cuando estaba escribiendo esto, la primera frase, ¿qué ha escogido Dios para nosotros? Pues el cielo. Y yo quiero ir allí. ¿Tú quieres ir allí? Ok, así me pregunté yo quiero ir allí. Luego venía la segunda pregunta, ¿cuál es nuestra herencia del Todopoderoso en las alturas? Pues la vida eterna. Viviremos con Él eternamente y para siempre si hemos creído, y allá no habrá dolor, ni enfermedad, ni escasez, absolutamente nada. Con Él lo tendremos todo, todo en absoluto. La felicidad verdadera la tendremos allá. Pero algunos dicen, no, pero yo no quiero ir allá. Como dijo la directora del Teatro Nacional aquí antes de morir, no me acuerdo el nombre en estos momentos, decía, el día que me muera me voy a prostituir en el infierno, porque ella pensaba que el infierno era una gran discoteca. ¿Quién le dijo eso? El diablo, la engañó, le mintió. Y muchos mismos dentro de la iglesia dicen, pero es que para mí es muy difícil creer. Es muy complejo creer. Yo no creo que eso sea tan fácil. Pues el Señor dijo, es por fe, porque es por gracia. Amén. Y mire la otra pregunta que hace. ¿No es calamidad para los malvados y desgracia para quienes hacen el mal? Entonces, si yo ya sé que Dios estableció que a los malvados les va a ir mal, que a los que hacen el mal les va a ir mal, pues yo voy a seguir siendo malvado, voy a seguir mintiendo, voy a seguir robando, voy a seguir acusando, voy a seguir señalando, voy a seguir criticando, pues yo no hago eso, ahora hago lo bueno, que por tu boca nunca salgan palabras malas, sino solo palabras buenas para el bien de los que te escuchan. Haz eso y vivirás bien. ¿Y por qué? Porque ahí está la última pregunta que dice, ¿no ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? Pues sí, Él lo ve todo, Él lo sabe todo, Él conoce todo de ti y de mí. Él conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos, Él lo sabe todo. No hay un lugar donde yo pueda ir a esconderme para hacer lo malo, porque el Señor me está viendo donde quiera que yo vaya. ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy levantando un chisme? ¿Estoy levantando una murmuración? ¿Estoy acusando a alguien? Así sea verdad, al Señor no le agrada que yo haga eso y Él me está viendo. Y de eso que yo deje salir por mi boca, Él va a tomarme cuenta. Y de lo que yo siembre voy a recoger. Entonces, ¿para qué hago lo malo? ¿Para qué lo hago si me va a ir mal? Hagamos solamente lo que es bueno, pero bueno, ¿ante quién? Ante los ojos de Dios. Porque ustedes saben, ¿no? Que los políticos son los que dicen, oiga, no, pero es legal. ¿Ah, sí? ¿Y por qué es legal es bueno? ¿Ven? Ellos son los que lo han legalizado allá en el Congreso de la República y salen a hacerlo. Y saben que es malo, en su conciencia lo saben, que están haciendo lo malo, pero como es legal, entonces lo hacen para enriquecerse. Muchos que tienen empresas y negocios van y cotizan y abusan de la gente y les cobran precios enormes y dicen, allá él, si él fue el que me contrató y me pagó, pues. Y el Señor dice, ¿qué dice acerca de los pesos en la balanza? Dice, cobra lo justo. Que pínteme aquí, vale 100, y el otro dice, vale 1000. Ah, pero es que me pagó 1000.
Ah, sí, se los pagó. Pero usted, ¿qué cobró? Aquí está en el corazón. Lo justo. Entonces, miren esto. Estamos avanzando. Sería una gran virtud si un hombre puede tener todos los sentidos bajo control y ser exento de toda corrupción de tal manera que no pueda ser engañado. Por eso debemos comprender que en la formación del pecado todo ocurre paso a paso, como si fuera por una escalerita o por niveles, ¿cierto? Pero yo pregunto, ¿alguno de nosotros que está aquí presente, incluido yo, somos absolutamente perfectos? No, no. Nada en absoluto. No, Señor, no lo somos. Tú conoces cosas que yo no conozco. Y como tú conoces cosas que yo no conozco, en eso yo soy un ignorante. Yo no sé manejar muchas máquinas, pero el que sabe manejar esas máquinas, él es una persona que tiene conocimiento y que tiene sabiduría. Pero como yo no sé hacer eso, entonces soy un ignorante de eso. Pero por eso me voy a sentir menos que él o que otros. No. Por eso Dios estableció la iglesia para que unidos allí todos nos ayudemos los unos a los otros. Y por eso le dio dones a la iglesia y a los seres humanos les dio talentos para que todos los pongamos al servicio de la comunidad dentro de la iglesia. ¿Sí ven lo hermoso que es? Santiago 1, 14, 15 para que profundicemos en el pecado. La tentación viene, esta es versión NTV, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a la luz la muerte. Entonces vamos a desmenuzar. Dice que viene de nuestros propios deseos y aquí vemos como una imaginación, ¿cierto? Una imaginación fugaz que la persona concibe cuando mira algo. ¿Se han visto esas mujeres? Incluso dentro de la iglesia que pasa un señor así como bien arregladito, de 25 años y dicen, una imagen pasó. Y lo primero que dicen es, papacito. ¿Sí o no? Viene una imaginación. Y esa imaginación le asaltará y allí le formará una fantasía. O puede ser que no vea nada, pero tu mente es tan adicta a lo malo que se moverá como escarbando a un lado y a otro y muchas fantasías vendrán a tu mente todos los días. Ahora, es cierto que esto es malo, pero no nos es imputado como pecado. Hasta ahí no. Pero luego viene, digamos, otro escalón, otro nivel, otro ascenso, donde llegamos a ese grado que habiendo concebido una fantasía, de alguna manera somos debilitados y sentimos que nuestra voluntad es atraída hacia ella. Y aquí hay personas que lo están entendiendo y yo diría que todos estamos entendiendo cómo es que opera el pecado en nosotros, cómo es que opera la maldad en nosotros. Y es ahí cuando empezamos a sentirnos atraídos hacia esa fantasía. Y aunque no haya ni un consentimiento, ni un acuerdo, sin embargo, hay en nosotros algún punto en el que llegamos donde nos sentimos apasionados por ese deseo carnal. Y ahí, ese es un pecado grave que ya se ha concebido, aunque no se haya llevado a cabo. De eso es que nos habla Santiago. Luego de eso, viene nuestra voluntad.
Viene el consentimiento cuando la fuerza de voluntad ha cesado sin detenernos en la consumación del pecado. Y ha habido un gran fracaso, estoy hablando de creyentes, ha habido un gran fracaso para él mismo, de tal manera que ni siquiera ya la oración la ponemos en práctica. Entonces el pecado es formado en nosotros, aunque exteriormente todavía no se haya ejecutado. Y el día de mañana, otra vez. Y otra vez. Y el día de pasado mañana, otra vez. Y piensa tú en lo que te domina como pecado. Piénsalo. Piénsalo. Y piénsalo seriamente. La fuerza de voluntad ahí ha cesado, aunque no haya ejecutado el pecado. Y muchos dicen, pero yo quiero ser libre de todo esto. Y mira lo que yo tengo que decirte. No hay nadie, ni un hombre, ni una mujer, que no entienda que lo que acabo de decir y que no lo experimente en sí mismo, cada día está sujeto en su mente, en su corazón, en sus deseos, a pasiones, unas altas, otras medias, otras bajas, pero no hay ni uno solo que escape de ese tipo de pensamientos. Por ejemplo, cuando somos afligidos, por lo que sea, no importa, no voy a mencionar casos. ¿Acaso no viene una pregunta, una de las primeras preguntas a nosotros mismos? ¿Acaso Dios se acuerda de mí? ¿No hemos pensado eso? ¿No lo hemos pensado? Yo lo he pensado, mis hermanos. ¿Dios se acuerda de mí? No hay nadie que pueda afirmar que no posee o que no concibe tales pensamientos. No hay nadie, no hay ni uno solo exento, porque nuestra naturaleza es tan corrupta, es inclinada tanto hacia el mal, que es imposible que no tengamos semejantes temores. Todos estamos sujetos a ese tipo de debilidades, mis amados hermanos. Por eso fue que el Señor Jesucristo vino, escúchalo bien, vino a salvar lo que se había perdido. Entonces debemos entender y ser claros en creer que si Dios se ocupa de nosotros, somos nosotros los que muchas veces no creemos que verdaderamente esto suceda. Porque es un milagro que debe suceder en nosotros para que seamos libres de la tentación. Y por eso nos dio el poder de la oración, el poder de la unidad. Nos dio el poder de la palabra, nos dio el poder de su Espíritu Santo. Nos dijo que somos templo del Espíritu Santo, y esa no es una falacia, es una gran verdad que debe estar cada día más cobrando un nido en nuestro corazón. Mire lo que dice el Salmo 119, del 37 al 40. Aparta mis ojos. Esta es una oración que yo te recomiendo que hagas para vencer, porque la victoria tú ya la tienes. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. ¿Tienes temor de Dios? ¿Tienes temor de Dios? Trae cuadernito y escribe para que tengas instrucción. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu voluntad. La voluntad de Dios para nosotros, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Ahora entendemos un poquito más. ¿Sí se dan cuenta tan precioso, tan hermoso que es el amor del Señor?
En nuestro entrenamiento como discípulos del Señor, debemos aprender a vivir por el poder del Espíritu Santo. Si Cristo en verdad nos ha liberado, entonces asegurémonos de permanecer libres y huyamos de la esclavitud de la carne, del pecado. Huyamos todos los días, en todo tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando durmamos. Hay gente que tiene pesadillas y no sabe cómo ser libre de una pesadilla. Pues allí también opera el Espíritu Santo en tus sueños y te trae paz, te trae descanso. Porque cuando seguimos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a vivir separados de Dios, en desgracia, cometiendo toda clase de pecados que primero destruyen tu vida personal y afectan gravemente a tu familia. Por eso dijo que visitaré la maldad de los padres sobre los hijos, aún hasta la tercera o cuarta generación de los que me aborrecen, dijo el Señor. Pero nosotros no podemos seguir afectando a esta sociedad. No podemos seguir haciendo daño en nuestras familias. No podemos seguir participando en cosas que, sabiendo que son malas, nosotros no hablamos, nosotros no exhortamos, no corregimos, sino que nos quedamos callados. Es cierto, mis amados, somos responsables delante de Dios. Cada día somos o protagonistas o testigos directos de ver la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones sexuales, la idolatría, la brujería, los rechazos, las peleas, las borracheras, los estallidos de ira, las divisiones, la envidia, las fiestas desenfrenadas, los accidentes, la muerte y el luto en las familias. Y el diablo feliz de haber logrado su cometido. El imperio de la carne, como el imperio romano, que ya no existe, sí podemos vencer nosotros, porque fue el Señor el que dijo allá en 1 de Juan 4:4. Él fue el que dijo: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Amén. En Gálatas 5, del 16 al 17, dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y sepa esto, esas dos fuerzas, la naturaleza carnal y la fuerza del Espíritu, luchan constantemente entre sí. Esa es la batalla diaria del cristiano. Esa es la lucha contra el pecado que debemos tener nosotros todos los días, porque a Dios le plació que así fuera. Pueda que tú seas mentoreado, pueda que tengas un pastor a tu lado, pueda que esto, pueda que otro, pero la responsabilidad es tuya y la victoria es tuya, porque Dios la compró para ti. Dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Porque los cristianos no vivimos de buenas intenciones, sino de buenas intenciones que se completan como acciones verdaderas. Concluimos y aplicamos. Examínate a diario a la luz de la palabra. No como un religioso, por favor. No seas un fanático, no seas un legalista. Examínate como un hijo de Dios, delante del Señor, en oración y en acción. Para eso están los libros de Te Reto a Ser Mejor.
Porque si tú los pones en práctica y tú los usas como un devocional diario y te propones eso intencionalmente, esos libros te van a ayudar, hijito, te van a ayudar, escúchalo, te van a ayudar. Y es como si tuvieras a un maestro de la palabra contigo ayudándote a descubrir lo que está mal en tu vida para que lo deseches. Porque es ahí cuando el Espíritu Santo te ayuda. Escúchalo bien. Es que yo le he pedido al Espíritu Santo que me ayude, pero no lo hace. ¿Qué hago? Pues tú tienes que actuar. El Espíritu siempre está esperando que tú des el paso por fe, porque los cristianos vivimos por fe y no por vista. Cuando tú tomas la decisión de leer un buen libro cristiano, de leer la palabra de Dios, de asistir a una consejería, de ser exhortado, de ser animado, de congregarte, de llevar a cabo tus libros de te reto a ser mejor, de conectarte a la oración, de no dejarte vencer por los deseos pecaminosos, entonces tu vida empieza a ser transformada porque el Espíritu Santo está viendo en ti esa obediencia y Él te está esperando, y esa acción te lleva a tener más fe y a crecer y a madurar en el Espíritu. Y es cuando tú empiezas a darte cuenta que el mismo Señor empieza a enviarte personas para que tú las ayudes. Y tú dices, gloria a mi Señor, porque eso solo lo puede haber hecho Él. Amén. Entonces, ¿de qué sirve que tú vengas a la iglesia y que se pare aquí un personaje a decirte, Dios te dice, la palabra profética es esta? ¿Te sirve de algo eso? Mira de lo que verdaderamente sirve la palabra en el poder del Espíritu Santo para tu vida. Mucho cuidado con las falsas iglesias y los falsos profetas. Gálatas 5, 24 y 25, y aquí cerramos. El Espíritu Santo está esperando tu acción en fe. Muévete en fe, actúa en fe. Dice, los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. En tus negocios, cuando tú calcules el precio de algo que vas a vender, tienes que hacerlo guiado por el Espíritu Santo. Guiado en la palabra que dice que no cobres más por no seas abusivo, en otras palabras. Porque tú no te puedes enriquecer porque el que enriquece es Dios. ¿Ves? Entonces tenemos que ser justos, cobrar precios justos. Ah, no, pero es que yo tengo derecho a cobrar mi tarifa porque es que a mí me pagan lo que yo exijo. Eso es lo que dice el mundo, pero Dios dice otra cosa. Entonces, en cada aspecto de nuestra vida, Cristo es suficiente para nuestra vida. Amén.